Buen día, buena tarde o buena noche a todos los que tienen la oportunidad de participar de los contenidos que profesionalmente nos comparte la Academia Euroamericana de Derecho de la Familia. Les saludo desde Cuernavaca, Morelos, México. Mi nombre es Manuel García Quintanar y soy magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Agradezco en un primer momento a la doctora Zulema White y a mi amigo el doctor Naín Isaac Monge Segura, presidenta y vicepresidente respectivamente de la Academia Euroamericana de Derecho de la Familia, por la invitación a compartir algunas de las experiencias jurisdiccionales en materia de protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, que resultan interesantes para ampliar nuestra perspectiva en este tema. Me permití nombrar la intervención en este espacio así: el interés superior del menor en las sentencias de los tribunales de justicia administrativa en México. Sin mayor preámbulo, demos inicio. El fundamento inicial de carácter convencional del que partiremos es el establecido en los artículos 1 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por el Senado mexicano el 25 de enero de 1991. El primero de sus artículos refiere que para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Por su parte, el artículo 4 establece que los estados parte, dentro de los cuales se encuentra México, deberán adoptar las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otro tipo para garantizar a los niños el efectivo ejercicio de los derechos humanos que reconoce la Convención. Cabe precisar que estos derechos han sido acogidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y me permito hacer mención de algunos derechos que han sido objeto de análisis en asuntos que se han resuelto en el Tribunal de Justicia Administrativa, que represento y que más adelante comentaremos. Tenemos el derecho a la vida, el derecho a la seguridad social en las pensiones, el derecho a la vida cultural y en las artes, el derecho a la salud y, desde luego, el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. En el sistema normativo constitucional de México se vieron reflejados de manera solamente formal estos derechos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del 7 de abril del año 2000. Pero, posteriormente, tuvo que llegar la reforma del 10 de junio de 2011 al modificarse el artículo 1 de la Carta Magna Incita y establecer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Antes de esta reforma, decía que los derechos humanos solamente eran los reconocidos por la Constitución, pero no hacía referencia a los tratados internacionales. Esta reforma constitucional fue una reforma de gran calado. Trajo como consecuencia inclusive la emisión de una 10ª época en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, una reinterpretación de la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de todas las autoridades de nuestro país, de acuerdo a las competencias que tengan establecidas. Este es precisamente nuestro artículo, ancla y esencia de nuestra Constitución Política. Lo anterior trajo como consecuencia la modificación de nueva cuenta del artículo 4 de la Constitución Política referida. Esto sucedió el 12 de octubre de 2011 para quedar de la siguiente manera. En el artículo 4, su párrafo 9 establece
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Con ello, los derechos de los niños y las niñas alcanzaron su materialización y desarrollo pleno, ya que se dio pauta a la creación de una ley especializada que fue denominada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2014. Es decir, a partir de aquí se construyó el acceso a la justicia material por parte de los infantes. Resalto esta cronología para establecer la fase evolutiva de los derechos infantiles, ya que resulta reciente y lenta. Pero ahora pasemos a los contenidos jurisprudenciales, ya que resultan ser la materialización de las normas a casos concretos. Antes de entrar al desarrollo del marco jurisprudencial que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debo establecer que los sujetos obligados que la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes contempla son todas las autoridades de nuestro país. Sin embargo, existe el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, que tiene una estructura nacional y tiene estructuras estatales, en donde se encuentra inmersa la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Dicho esto, entonces, pasaremos a establecer cada una de las jurisprudencias que consideré pertinentes para poder tocar en este tema. Tenemos la primera de ellas, que se denomina interés superior del menor y define su concepto. En esta tesis que tenemos en pantalla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación replicó el concepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el interés superior del niño, el cual menciona que implica el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos, que deben de ser considerados como principios rectores para la elaboración de normas y aplicación de esta en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Tenemos una segunda jurisprudencia que se denomina derechos de las niñas, niños y adolescentes. El interés superior del menor se erige como la consideración primordial que debe atenderse en cualquier decisión que les afecte. Es decir, esta ya nos habla precisamente de casos concretos. Dentro de ella, el Poder Judicial de la Federación estableció un criterio en el que refiere que cuando existe una controversia o se tomen decisiones en las que se involucre niñas, niños y adolescentes, el momento en que se administra el derecho por parte de un tribunal o cuando las autoridades administrativas actúen, deben de tomar cualquier medida. Esto es, deben llevar a cabo actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas invariablemente, y debe evaluarse en función todo ello del interés superior del menor. Una tercera jurisprudencia se denomina interés superior de los menores de edad, la necesidad de un escrutinio estricto cuando se afecten sus intereses. En ella, el Poder Judicial de la Federación argumentó que el interés superior del menor debe de ser considerado como principio rector para la elaboración de normas y aplicación de estas en todos los órdenes relativos a su vida, que los asuntos, decisiones y políticas públicas deben de permitir el óptimo desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, es decir, que se satisfagan sus necesidades. Las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud física y emocional, vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos que son esenciales para su desarrollo integral. Y también concluyó que para materializar lo anterior
todas las autoridades deben de tomar las medidas reforzadas y agravadas en todos los ámbitos que estén, sea directa o indirectamente, involucrados los niños, niñas y adolescentes. Cabe resaltar que en el ámbito jurisdiccional, nosotros los juzgadores, al tomar una decisión, debemos contar con la obligación constitucional de realizar un escrutinio aún más estricto que permita determinar los grados de afectación de los intereses de los menores y actuar en consecuencia. Una última jurisprudencia en este sentido de definir o decantar los alcances del interés superior es esta que me parece de especial trascendencia y se denomina menores. El error o negligencia en la defensa de sus derechos por parte de sus representantes no puede tener la consecuencia de afectar el interés superior indebidamente salvaguardado. En ella, la Suprema Corte menciona que cuando se trate de un juicio de amparo, es decir, en donde se revisa la convencionalidad y la constitucionalidad de los actos y se encuentra involucrado el interés superior del menor, la deficiencia de la queja en que incurran los representantes de menores involucrados deberá ser suplida por los juzgadores desde el momento de presentación de la demanda hasta la ejecución de la resolución, ya que se argumenta que la negligencia o error de los representantes en ningún momento puede afectar el interés superior del menor. Pero de estas interpretaciones jurisprudenciales, vayamos pasando a la protección de derechos en el ámbito administrativo, que es precisamente el tema que nos ocupa. El tema de esta charla surgió precisamente porque mi especialidad es en Derecho Administrativo y en Derecho Electoral, y comentando con el doctor Isaac Naim, le platiqué que nuestro tribunal aplicaba el interés superior del menor en distintas sentencias. De ahí que le surgió a él el interés de que pudiera yo compartir esta charla con ustedes. Y en ese sentido vamos entrando en materia para que yo les pueda ilustrar cómo es que se defienden esos derechos en el Tribunal de Justicia Administrativa que represento. Vamos a ver, ¿qué le compete a los tribunales de justicia administrativa en México? La competencia está determinada en el artículo 116, fracción quinta de la Constitución Federal, que refiere que los tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública, local y municipal y los particulares, imponer en los términos que disponga la ley las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidades administrativas graves y a los particulares que incurren en actos vinculados con faltas administrativas graves. En ese tenor, los policías o los miembros de las instituciones policiales que abarcan los ministerios públicos, los peritos, los custodios, los policías, sean locales o federales, son materia también de responsabilidad en sus respectivos consejos de honor y justicia. Bien, y esto deviene de una correlación del artículo 116 con el artículo 123 de la Constitución, también de la Constitución Federal, que en su apartado B, fracción 3, establece que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o ser removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Nos sigue estableciendo ese artículo: si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuera injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, él o a sus beneficiarios, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ojo en esta parte, no procede su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que hubiere promovido.
De esa referida normativa constitucional pasamos a la normativa de mi estado. La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos contempla dos rubros de competencia específica en materia de elementos policiales. Tenemos precisamente que el Pleno del Tribunal resolverá de los asuntos sometidos a jurisdicción en tratándose de los juicios que se entablen por reclamaciones de pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros de los cuerpos policiales estatales o municipales. Y una segunda que tiene que ver precisamente con que conocerá de los juicios promovidos por los miembros de las instituciones de seguridad pública derivados de su relación administrativa con el Estado y los ayuntamientos. Hay que poner especial atención en este término, relación administrativa. ¿Qué quiere decir? Que precisamente, dado la naturaleza de las funciones de los integrantes de las fuerzas policiales, no pueden ser considerados como trabajadores, no tienen derecho a la huelga, no tienen derecho a horas extras, no tienen derecho a otro tipo de prestaciones y por eso se les da el carácter de relación administrativa. Entonces, tenemos que definir precisamente que esa naturaleza jurídica la establece por afinidad la Suprema Corte de la Justicia de la Nación mediante la expedición de una jurisprudencia que se denomina Elementos de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad conocer de los conflictos suscitados con motivo de la prestación de sus servicios. Pero a todo esto, ¿en dónde encuentra una pista de aterrizaje jurisdiccional la defensa de los derechos de los menores en el derecho administrativo? Precisamente en las declaratorias de los beneficiarios de las prestaciones devengadas y no pagadas a un elemento que fallece en el ejercicio de sus funciones o fuera de ellas, o para el otorgamiento de pensiones de orfandad a que tienen beneficio conforme a la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las instituciones policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Esto en correlación con la Ley del Servicio Civil de nuestro propio Estado. Pero también en los conflictos que pueden existir en este tipo de relaciones administrativas. Y ahí tenemos dos ejemplos de materialización clara. Vamos a ver. Por una parte, las medidas provisionales que toma el magistrado instructor para establecer un mínimo vital en favor de los menores al momento de admitir una demanda, o bien con motivo de la tramitación de un juicio de amparo directo que amerite el otorgamiento de una suspensión con efectos de medida provisional. Y así tenemos el siguiente caso. En este expediente, el TJA, diagonal segunda sala, diagonal 150, diagonal 2018, sucedió lo siguiente. Fallece un elemento policial y, mediante una declaratoria de beneficiarios y una solicitud de pensión de orfandad, la esposa, y por su propio derecho y en representación de sus 5 menores hijos, acude al tribunal y se emite una sentencia en la que se condena a la designación como beneficiarios de los derechos administrativos laborales del agente de policía fallecido, a la promovente y a los 5 menores de edad. Se decreta la omisión en que incurrió la autoridad demandada únicamente por cuanto al pago de diversas prestaciones que habían quedado pendientes, y se condenó a las autoridades demandadas y aún a las que no tuvieran ese carácter para que cumplieran con ese fallo. En atención a ello, la parte demandada se encontraba inconforme e interpuso un amparo directo en contra de esta sentencia. Y tomando en consideración que dentro del juicio de origen se encontraba involucrado el interés superior de 5 menores, el magistrado presidente dictó una medida precautoria. Esa medida precautoria vamos a ubicarla bien. Tenemos una sentencia que los declara beneficiarios y los hace también acreedores a una pensión de orfandad.
la autoridad demandada inconforme promueve un amparo directo y no vamos a esperar a que se concluya ese amparo directo para que tengan derecho a esa pensión de orfandad y a las prestaciones que no le fueron pagadas al policía. Y esa suspensión con efectos de medida provisional se otorga para tomar como referente que requieren de un mínimo vital de subsistencia, y al tratarse de 5 menores, ese mínimo vital lo decreta el magistrado presidente por el 90% de la pensión que les llegara a ser otorgada. Además de este caso, tenemos otro caso de trascendencia en esta materia que demuestra la evolución en la protección de los derechos. Es el relativo a la protección del nasciturus o del nonato, dado que en el caso de las mujeres policías que se encuentran embarazadas y sufren la separación o terminación legal o ilegal de su relación administrativa, la decisión jurisdiccional que se tome debe de ser garantista y debe de ordenar medidas provisionales o suspensiones con carácter restitutorio para que en su estado de vulnerabilidad sean protegidas. Antes de entrar a este caso, deseo precisar lo siguiente. Si bien es cierto que en nuestro procedimiento existe la suspensión, no menos cierto resulta que los policías no tienen derecho a que se les otorgue suspensión. ¿Por qué? Porque está la prohibición específica en el artículo 110, fracción segunda, apartado de nuestra ley de justicia administrativa, que no pueden obtener la suspensión porque se violarían disposiciones de orden público, porque al ser determinado como no apto para la prestación del servicio, lo seguiríamos manteniendo con una suspensión. Pero para este caso en específico, esa porción se inaplica para el caso de las mujeres embarazadas que prestan el servicio policial. Pero bueno, este asunto se ventiló en el expediente TJA, cuarta cera, diagonal 50, diagonal 2018. En este, María N. es una mujer que presta sus servicios para una institución de seguridad pública estatal. Derivado del dictado de una sentencia definitiva dentro de un procedimiento administrativo que le fue iniciado, se le sancionó con la terminación de la relación administrativa que la unía con la institución policial, y para esto promovió un juicio de nulidad ante nuestro tribunal. Dentro de su escrito inicial de demanda, ella hizo uso del derecho adjetivo que la Ley de Justicia Administrativa establece, pero bajo la mención de que se encontraba embarazada, y en atención a sus manifestaciones, el órgano jurisdiccional del cual soy titular otorgó la suspensión solicitada tomando en consideración lo siguiente. En este aspecto me voy a permitir leerlo de manera íntegra, y dice así se le otorgó: se concede la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y la autoridad demandada se abstenga de materializar o ejecutar la sanción impuesta a María N. en el procedimiento número X, consistente en la remoción de la relación administrativa sin indemnización, así como para que la autoridad demandada tome las medidas pertinentes a fin de que las labores que desempeñe la demandante María N. en adelante no impliquen esfuerzo considerable o signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, a efecto de garantizar la seguridad social de la demandante y del producto de la concepción, dada la vulnerabilidad en la que se encuentra, sin que ello implique, desde luego, prejuzgar sobre la sentencia definitiva que en el presente se dicte en el momento procesal oportuno. Desde luego que se fundamentó esto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La autoridad demandada insistía en que no se debía otorgar la suspensión solicitada por la demandante. Sin embargo, la Sala emitió una determinación al tenor siguiente,
Y se dijo así: vistas las manifestaciones de la autoridad demandada, dígase a la misma que la suspensión otorgada al demandante se concede con efectos restitutorios, ello en atención al evidente estado de vulnerabilidad en que se encuentra la demandante, dado su estado de gravidez, ¿no? Pero ello encuentra también receptáculo en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien es cierto es de carácter laboral, desde luego que por ampliación se aplica precisamente a este caso, y es que la trabajadora embarazada y en situación de maternidad, conforme al marco constitucional internacional de protección a los derechos humanos, al gozar de una tutela especial entre otros beneficios, cuentan con estabilidad reforzada en el empleo, en este caso en la relación administrativa. Esto en relación a que dentro de las medidas de protección a las madres trabajadoras está el derecho de conservar su trabajo, conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en relación con la protección especial de las madres durante un periodo razonable, antes y después del parto, con motivo de su embarazo o su licencia de maternidad, concluyendo que todas las autoridades que integren el Estado mexicano deben tutelar la vida, la salud, el reposo y el sustento adecuado de la madre y del producto. Esto desde luego es una protección más amplia. Si bien es cierto que va a proceder, bueno, en su caso procedió la remoción, no se va a consumar sino hasta que pase el periodo de lactancia, para que no se le prive de la seguridad social a la madre y al menor hijo. Adicional al caso que les acabo de comentar, me gustaría, por la trascendencia de esta resolución, comentarles, ¿no?, que hay un amparo en revisión que fue el 1368/2015. Este es una resolución dictada en lenguaje sencillo dentro del amparo que mencioné y que va dirigido a Tomás, un menor de edad de 14 años que cuenta con un retraso mental moderado, el cual él mismo se considera que cuenta con las capacidades cognitivas necesarias para hacerse valer por sí mismo. El sentido de la sentencia es favorable para Tomás, que fue el quejoso, y versa en el tenor siguiente: se tuvo que emitir una resolución que se le denominó sentencia en formato de lectura fácil. Y para que se den una idea, en esta el juzgador le explica en un lenguaje sencillo a Tomás, ¿sí?, menor de edad, le dice: tú, Tomás, le pediste al juez que te quitara el estado de interdicción. El estado de interdicción te prohíbe decidir por ti mismo. Tú le dijiste al juez que el juicio de interdicción estuvo mal. Nadie te explicó de qué se trataba el juicio y no te dejaron opinar. Tú le dijiste al juez que tu tutor no debe opinar por ti. Tú puedes opinar por ti mismo. Tú le dijiste al juez que nadie te explicó las consecuencias del juicio de interdicción. El juez decidió que no iba a revisar tu caso. El juez dijo que tu tutor opinó por ti en el juicio de interdicción. El juez dijo que no era necesario que opinaras. Le pediste a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revisaran si la decisión del juez estuvo bien. Los ministros te dimos la razón. Nadie te explicó qué es el juicio de interdicción ni te dejaron opinar. También le pediste al juez que te quitara el estado de interdicción y dijera si la interdicción viola o no tus derechos. Este es un material que desde luego vamos a compartir con ustedes en el correo que yo les dejaré en la última lámina. Pero bueno, este es el panorama global. Cité dos casos de nuestro tribunal, cité un caso trascendental en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero además de lo anterior, como parte de la protección del Estado mexicano a los derechos de los niños y las niñas, se encuentra otra materia que también les da protección, que es la del derecho electoral, ya que en las jurisprudencias que se emiten por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se dan contestación a algunas interrogantes.
como cuando se considera que un menor de edad es identificable en una promocional de televisión, de que si los padres de menores pueden autorizar que se utilice la imagen de sus hijos en propaganda política, etc. Pero ello ya es materia tal vez de otra sesión. Yo agradezco de nueva cuenta que me hayan hecho esta invitación para poder compartir con ustedes este material. Me pongo a sus órdenes, ¿sí?, en este correo, en estas redes sociales, para cualquier tipo de pregunta, para cualquier información o cualquier archivo que les resulte a ustedes necesario para abundar en este asunto. Muchas gracias, hasta pronto.